Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. El ser humano es capaz de todo con tal de mantenerse con vida. El instinto de supervivencia lleva al hombre a tomar decisiones extremas que en otros casos parecerían impensables o incluso enloquecidas. Todo depende de la gravedad del riesgo o del calibre de la desesperanza. Las historias que emergen de esas batallas contra la muerte son muchas veces heroicas, pero otras tantas resultan alarmantes. No siempre es fácil adentrarse al corazón de las tinieblas que es el hombre enfrentado cara a cara con la muerte. Una de las historias más impresionantes de supervivencia contra todos los pronósticos ocurrió en el frío absoluto de los Andes a finales de 1972. Fue ahí, en la inhóspita sección de la cordillera central que separa a Argentina y Uruguay de Chile, que un grupo de jóvenes se encontró en una situación prácticamente imposible. La manera como lucharon para no perder la vida pertenece al catálogo más notable de la valentía, pero también del horror. Era el 12 de octubre de 1972 cuando el equipo de rugby de la escuela Stella Maris de la capital uruguaya de Montevideo abordó un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya rentado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Iban con destino a Chile. Los jóvenes, muchos recién salidos de la adolescencia y llenos de sueños, enfrentarían al equipo Old Boys allá en tierra chilena. El avión, un Fairchild, despegó con 40 pasajeros y 5 más de tripulación. Pasó poco tiempo del despegue para que la aeronave comenzara a resentir efectos de un clima inestable en la zona. La dificultad del vuelo convenció a los pilotos de hacer una escala y pernoctar en la ciudad de Mendoza, en el noroeste argentino, ya con la asombrosa cordillera andina de frente. Al día siguiente, y a pesar de la permanencia del mal tiempo, el Fairchild retomó el vuelo apenas entrada la tarde. Los muchachos y sus acompañantes estaban de buen ánimo. Algunos jugaban, otros bromeaban. Ya pensaban en una victoria en el partido en Santiago de Chile. No podían saber que los Andes les tenían reservada una de las más impresionantes catástrofes de la aviación mundial. Poco más de una hora después del despegue, el avión comenzó a perder velocidad y a alterar su ruta. Las condiciones de poca visibilidad confundieron a los pilotos, que perdieron rumbo. Pensando que se encontraban listos para comenzar el descenso hacia la capital de Chile, los hombres al mando del avión Fairchild comenzaron a bajar. Poco podían ver entre la neblina y la densa capa de nubes. Los pilotos habían cometido un error descomunal y el avión pronto comenzó a sacudirse. El fuselaje crujía mientras la turbulencia agitaba la aeronave de arriba a abajo como un avión de papel. Para entonces, la escena dentro del Fairchild ya era de pánico. Los pasajeros sabían que algo terrible estaba por ocurrir en el medio mismo de la cordillera de los Andes. Cuando las nubes se despejaron brevemente, los pilotos comprendieron el calibre de su falta de cálculo. Aquello era el horror. El avión se dirigía a un impacto casi seguro con las montañas. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar. En la cabina, capitán y copiloto trataban de controlar la aeronave que parecía entregada a su trágico destino. Ambos lograron apenas evadir el golpe de frente contra la cordillera, pero la cola del avión terminó golpeando la ladera con suma violencia. El trancazo fue tal que fracturó el fuselaje. 2 filas con pasajeros firmemente amarrados con cinturones de seguridad salieron volando, matando de inmediato a 5 personas. Sacudida, la aeronave chocó de nuevo, perdiendo un ala. Otros pasajeros salieron expulsados violentamente del avión. Aquellos que habían tenido la suerte de permanecer dentro se encontraron de pronto solo en manos de Dios y la fortuna. En el momento del accidente, ya se desprendió parte del avión, con lo cual parte de nuestros compañeros ya desaparecieron y no los volvimos a ver nunca más. Muertos en el accidente hubieron aproximadamente 4 o 5 personas.
El avión cayó violentamente a la nieve y avanzó cientos de metros a enorme velocidad hasta chocar contra un inmenso banco de nieve. El impacto mató de inmediato a varios pasajeros y al piloto Julio Ferradas. El copiloto Dante Lagurara quedó malherido y murió tiempo después. A la mañana siguiente, el total de muertos había alcanzado los 17. Algunos habían perdido la vida en el tremendo accidente, otros más en las horrendas horas posteriores. A los 28 sobrevivientes les esperaba una de las más brutales gestas de la historia. Entre la nieve y el frío más severo, imaginable, a más de 3.500 metros de altura, los sobrevivientes del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya dedicaron las primeras horas después de su fatal accidente a tratar de atender a los heridos o reconocer a los muertos. También trataron de entender cómo moverse en la nieve. Para muchos de los jóvenes uruguayos, la nieve era una experiencia completamente inédita. Muchos heridos bastante graves que ya la primera noche fallecieron. Prácticamente ilesos, hubieron dos o tres compañeros que fueron los que nos ayudaron con los heridos. El primer día fue un día agotador realmente, porque tuvimos que sacar los heridos que estaban trancados entre los asientos y entre los fierros, y acomodarlos como pudiéramos, y era un día que nevaba mucho y hacía mucho frío. Muchos jamás habían enfrentado frío de esa magnitud, ya no se diga la inclemencia de la superficie nevada de las cumbres andinas, y estaban literalmente en medio de la nada. Los jóvenes no lo sabían todavía, pero el avión había caído en un valle en medio de una zona tan apartada que algunos de los picos cercanos ni siquiera habían sido nombrados en los mapas. La escena era dantesca, como estar en un mundo ajeno teniendo que lidiar con la muerte de compañeros, amigos, familiares. El mismísimo infierno en las alturas. En los primeros días, y a pesar de su terrible situación, los sobrevivientes mantuvieron viva la esperanza de ser rescatados. En un momento dado, vieron volar una aeronave cerca del sitio de la caída y comenzaron a festejar. Algunos concluyeron que un rescate era solo cuestión de tiempo, pero estaban equivocados. La zona era de acceso difícil, y el color blanco de los restos del fuselaje hacían todavía más complicado identificarlo desde lo alto. El avión y sus jóvenes sobrevivientes eran casi, en el sentido más estricto, apenas una aguja en un pajar. Conforme la esperanza se disipaba, el grupo comenzó a enfrentar dos retos igualmente complicados. Primero tuvieron que disponer de los muertos, que eran familiares o amigos de los vivos. Uno a uno sacaron los cuerpos del avión hasta alinearlos en la nieve. Los cadáveres eran muchos, eran demasiados. El otro problema, además del frío, era el hambre. Aunque habían encontrado la manera de recolectar y guardar agua para no morir de sed, el alimento era cosa muy distinta. El plan de vuelo original no requería de grandes cantidades de comida a bordo y los jóvenes tampoco habían empacado gran cosa. Entre uno que otro chocolate y alguna vianda pequeña, tenían comida para alimentar a unos cuantos durante solo unas horas. Al poco tiempo, los sobrevivientes de los Andes se encontraron en una disyuntiva que parecía no tener solución. Nos cedían los alimentos para que estuviéramos fuertes a los que hacíamos las excursiones, y fue realmente racionar a muerte, los demás comían poquísimo. ¿Qué hacer sin comida? En el medio de la nada, donde nada crece y nada habita. Al final de la primera semana en los Andes, los jóvenes ya habían tenido que despedirse de algunos de los heridos. Susana Parrado había muerto en brazos de su hermano Fernando, que había sido dado por muerto apenas unas horas antes. Ante la desesperanza y el hambre, el grupo comenzó a pensar en medidas desesperadas. Sin alimento no hay manera de sobrevivir, y los jóvenes lo sabían. Y si no lo sabían, al menos lo intuían. Así pasaron 10 días. Alguien de pronto escuchó en un radio portátil que la búsqueda del avión había sido suspendida, y la tristeza se volvió franca desesperación. De pronto, ya no había nada que comer. Y entonces, Fernando Parrado compartió con un amigo cercano una decisión impensable para cualquiera que no enfrente una muerte cercana. Parrado dijo estar dispuesto a alimentarse del cuerpo del piloto fallecido.
Parrado no sería el único en considerar la posibilidad de recurrir a la antropofagia, comer seres humanos. Era cuestión de tiempo para dar paso a lo único que podía salvarles la vida: engullir a los que apenas unos días antes habían sido sus amigos más queridos. Con herramientas fabricadas por ellos mismos, los sobrevivientes empezaron a alimentarse cortando los cuerpos y tragando con dificultad. Era la única manera. Pero la decisión de nutrirse de los cuerpos de los fallecidos no sería la última prueba a la que los sometería la montaña. Cuando habían pasado 18 días del accidente, un tremendo alud descendió a toda velocidad por la cara de la montaña hasta llenar de nieve y enterrar el fuselaje. La nieve comprimida cubrió al grupo entero que estaba dentro de los restos de la aeronave. Para varios sería imposible salir, sepultados e inmóviles. La avalancha mató a uno y a otro, asfixiados rápidamente por la falta de oxígeno. Al final, la nieve robó la vida a 8 sobrevivientes más. Aquellos que lograron salvarse quedaron enterrados por 72 horas en una cueva helada dentro de aquel maltrecho tubo de metal. Cuando lograron salir, se encontraron con la misma inmensidad y la misma profunda desesperanza. Lo único que había cambiado era el número de los vivos. Cada vez eran menos. El mes de noviembre de 1972 transcurrió lentamente para los 19 hombres que habían logrado sobrevivir el hambre, el frío y la brutal avalancha en los Andes. Los días pasaban en medio de una rutina triste. Dormían unidos, cubiertos de la ropa de los fallecidos. Sobre el hielo descansaban los cuerpos de los muertos que seguían proveyendo de nutrición al grupo. Ni la nieve ni el frío parecían ceder un ápice. Uno más murió mientras los rostros de los jóvenes iban ya cubriéndose de largas barbas congeladas por el resoplar de las gélidas corrientes andinas. Para diciembre de 1972, los sobrevivientes enfrentaron una decisión. Podían permanecer en las alturas y morir lentamente en lo que seguramente sería una agonía dolorosa para todos, o podían optar por la vida y por las poquísimas fuerzas que les quedaban. Podían ir en busca de ayuda, por improbable que resultara. Para entonces ya habían logrado alcanzar los restos de la parte trasera del avión, pero no habían optado aún por aventurarse más allá. La cordillera de los Andes se les presentaba como una barrera indomable e infranqueable. Ninguno sabía a ciencia cierta a qué distancia podía estar la civilización. Lo que sí sabía sin lugar a duda es que quedarse anclados en el fuselaje significaría la muerte tarde o temprano. El 12 de diciembre, un grupo de 3 sobrevivientes decidió emprender la marcha y apostar por un rescate. Tenía la ilusión de poder pasar la Navidad con los suyos. Al frente iba Fernando Parrado, quien había perdido a su madre y a su hermana en el accidente. Lo acompañaban sus amigos Roberto Canessa y Antonio Vicintín, quien se lesionó al poco tiempo y tuvo que regresar al campamento. Canessa y Parrado continuaron la marcha entre la nieve. El esfuerzo debe haber sido titánico. El camino hacia el occidente era largo y complicado. Los 2 muchachos caminaron 10 largos días hasta alcanzar un río. Para entonces, la salud de Canessa se había comenzado a deteriorar severamente. El destino del grupo entero dependía entonces de Parrado, un joven universitario de Montevideo que jamás imaginó encontrarse al borde de la muerte en los Andes. Y entonces, cuando todo parecía perdido, cuando la fuerza se agotaba, ocurrió un milagro. A lo lejos, Canessa vio un hombre a caballo. Canessa y Parrado cruzaron miradas con su salvación, un arriero chileno llamado Sergio Catalán que estaba ahí juntando su ganado. Separados por el río, Catalán y Parrado cruzaron mensajes escritos. Parrado explicó su predicamento y Catalán le respondió enviándole un poco de pan que a Parrado y Canessa debe haberle sabido a gloria. Consciente de la urgencia, el arriero Catalán se dirigió a la guardia más cercana de las autoridades chilenas. Yo venía caminando, primero cuando yo los vi, iba a juntar el ganado. Después, pero yo pensé que era gente que andaba turisteando, ¿no? Después cuando ya los veo que se aproximan corriendo, que corrían y se caían para acercarse a donde ya podían gritarme a mí. Entonces vine yo, me paré y me hacían con las manos. El rescate estaba en marcha. Con las indicaciones de Canessa y Parrado,
La Fuerza Aérea puso en marcha un operativo enormemente complicado. La zona del accidente era tan lejana y tan de difícil acceso que los helicópteros tuvieron que descender con muchísimo cuidado. Poco a poco, los sobrevivientes subieron a bordo. Algunos tuvieron que esperar hasta el día siguiente para dejar la montaña. Para los rescatistas, la escena debe haber sido impresionante. Alrededor del fuselaje partido del avión se encontraban los cuerpos de los fallecidos. La mayoría habían sido claramente descuartizados para servir como alimento. La dimensión de la tragedia y el calibre de las decisiones que aquel grupo de jóvenes había debido tomar para sobrevivir no tardaron en dar la vuelta al mundo. Al final, 29 personas murieron en la tragedia. Solo 16 sobrevivieron. Para los muchachos que lograron salvar sus vidas y descender de aquel infierno en la montaña, el regreso a la civilización fue complicado. A Parrado, por ejemplo, le tomó tiempo encontrar el rumbo. Roberto Canessa dedicó sus primeros días de vuelta en Uruguay a visitar a las familias de los muertos. Quería verlos a los ojos y compartir la más dura verdad, que se había alimentado de los restos para permanecer con vida. Antes que recriminarle, los familiares de las personas fallecidas le dieron a Canessa una especie de bendición. Los cuerpos sin vida habían dado vida. Una versión dolorosa pero finalmente noble del círculo de la creación. Mientras tanto, arriba, allá en la gran cordillera de Sudamérica, los restos de las víctimas descansan junto a un pequeño y modesto monumento en recuerdo de aquello que ocurrió en el helado y mítico invierno de 1972. Una de las más extraordinarias historias perdidas de supervivencia de todo el siglo XX. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido en Clio por Daniel Krause.